Buenas tardes, vamos a comenzar este tiempo de estudio y de oración. Hoy vamos a estar de nuevo estudiando en el libro de los jueces. Vamos a considerar la vida y ministerio de Gedeón. Vamos a estar en la primera parte del capítulo 8. Antes de hacerlo, vamos a pedir la bendición al Señor. Dios y Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti a través de tu Hijo amado, amado por ti desde la eternidad, amado por nosotros desde el momento en que tú, por tu Espíritu, viniste a nuestros corazones y nos cambiaste, quitaste el odio, la aversión que teníamos hacia ti, hacia todo lo que tenía que ver contigo. Dejamos de huir de ti, de buscar en las sombras la verdad y la luz, y nos llamaste, nos atrajiste a ti, Señor. Y ahora, con toda la debilidad que hay en nuestro corazón, podemos decir que te amamos, Señor. Gracias porque ese amor se generó en ti, no en nosotros. Simplemente hemos reaccionado a esa obra de gracia que tú has hecho en nosotros. Estamos agradecidos a ti, Señor, por poder tener una ocasión más para venir a este lugar que tú santificas con tu presencia, para considerar los dichos de tu boca y para abrir nuestros corazones delante de ti en súplicas de bendición, en reconocimiento de nuestros pecados, en acción de gracias y en alabanza. Y te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí, para aquellos que nos siguen desde sus hogares. Te pedimos, Señor, que nos hagas entrar en tu palabra, que las lecciones que tú tienes para nosotros en este pasaje, que en unos momentos vamos a ver, lleguen a nuestros corazones y queden ahí para siempre. Señor, necesitamos no solamente conocerte como Salvador, sino como nuestro guía. Vivimos en el mundo y cada día tenemos que tomar decisiones, tener actitudes hacia diferentes cosas, incluso reacciones al pecado de otros. Y te pedimos, Señor, que nos des tu sabiduría para que en todo tú seas glorificado en nosotros, para que nosotros, Señor, no te deshonremos al llamarnos cristianos y de esa manera ofendamos tu nombre. Queda con nosotros, Señor, bendice a tu pueblo que está teniendo en este día reuniones semejantes a esta. Sé tú también con ellos, Señor. Bendice a aquellos que han de exponer la palabra, a aquellos que abrirán sus corazones en oración delante de ti. Todo esto te lo presentamos con gratitud y lo hacemos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues como he dicho hace unos momentos, vamos a estar estudiando en el libro de los jueces un aspecto más de la vida y ministerio de este juez llamado Gedeón. Y hoy vamos a ocuparnos de los primeros 21 versículos del capítulo 8. Voy a dar lectura a estos versículos desde la Nueva Versión Internacional, que dice así: Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicisteis vosotros? Respondió él. ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en vuestras manos a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicisteis vosotros, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: «Dadles pan a mis soldados. Están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián». Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tenemos que darle pan a tu ejército? Gedeón contestó: Está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, os desgarraré a vosotros la carne con espinas y zarzas del desierto. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo.
Pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15.000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120.000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Nova y Yocbea y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: aquí están Seba y Salmuna por causa de quienes se burlaron de mí al decir: ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tenemos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Seba y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que vosotros matasteis en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que vive el Señor, si les hubierais perdonado la vida, yo no os mataría a vosotros. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron: vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Esta es la porción que con la ayuda del Señor vamos a considerar esta tarde. Llevamos ya varias semanas considerando la vida y el ministerio de Gedeón, este juez, casi podríamos decir a la fuerza, un juez renuente, un hombre que no buscó este ministerio, más bien el Señor salió a su encuentro y le encargó estas labores. Como recordaréis, cuando el Señor se encontró con él, era un joven temeroso y el Señor lo guió, lo estuvo preparando para guiar a la nación de Israel a la batalla contra estos madianitas que, recordemos, llevaban 7 años sojuzgándoles y haciéndoles, como diríamos hoy, la vida imposible. Y aunque en un primer momento Gedeón no estaba muy seguro de poder obedecer al llamamiento del Señor, finalmente obedeció, hizo lo que el Señor le mandó. Recordemos que lo hizo con un ejército minúsculo de apenas 300 hombres para enfrentarse a un ejército de 135.000 hombres, una proporción tremenda. Y vemos cómo Dios fue el que intervino, trajo confusión dentro del campamento de los madianitas, de tal manera que acabaron matándose entre ellos. Y vemos cómo sufrieron pérdidas terribles y solo quedaron, como leemos ahí en el versículo 1, 15.000 hombres de los 135.000 iniciales. Volvemos a leer en el versículo 1, versículo 10 más bien. Dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Bueno, pues eso es un poco lo que habíamos visto hasta aquí. Y este capítulo 8 nos relata lo que sucedió inmediatamente después de aquel conflicto. Y lo que encontramos aquí es que después de una victoria tan grande como asombrosa, pensar 300 hombres enfrentándose a un ejército de 135.000, saliendo victoriosos. Y ahora uno podría pensar que, por así decir, ante una goleada tan espléndida,
hasta aquellos que no estaban interesados aplaudirían, estaría toda la nación contenta. Al fin y al cabo era toda la nación la que estaba sufriendo el acoso de los madianitas, no un año ni dos, sino durante 7 años. Pero podemos ver cómo no todo Israel estaba tan entusiasmado por aquella gran victoria que Dios había dado a Gedeón y a sus hombres. Y vemos que, por supuesto, podemos pensar en las familias de esos 120.000 que murieron, esos tendrían un disgusto tremendo, pero el problema es que había casi mayor disgusto dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por 2 cosas, básicamente. Porque estaban interesados en sus ganancias personales y en su orgullo. Había habido una gran victoria, había quedado un gran botín para... Vemos, por ejemplo, en el último versículo que hemos leído, aquellos camellos, todos los adornos que tenían, todas las cosas, las joyas que pudiesen llevar aquellos hombres, estos 300 se apoderaron de ellos. Y aquí quedaban los otros que consideraban que al no haber participado no tenían una porción para ellos. Pero también echaban de menos que se les hubiese llamado para poder participar de la gloria de la victoria, de poder decir, contar a sus hijos y a sus nietos, yo estuve en aquella victoria contra los madianitas. Por lo tanto, ellos no veían la perspectiva global de lo que aquella victoria que el Señor había dado podía significar. Simplemente veían las pérdidas que habían tenido al no participar de aquel botín y de aquella gloria. Y lo que vemos en el fondo es que no estaban tan interesados en el reino de Dios, en la gloria de Dios, para darle gracias a Él, sino estaban interesados en sus propios intereses. Y con ese trasfondo, lo que quiero que veamos esta tarde es echar un vistazo a ambos lados del carácter humano. Por un lado, vamos a ver el orgullo de aquellos que no tienen mayor interés que la vanagloria, que el que alguien los reconozca, un pequeño aplauso, una palmadita en el hombro, un reconocimiento, una medalla, una placa, etc. Y por otro lado, vamos a ver la arrogancia de estas personas. En contraste con esto, vamos a ver algunos que realmente renuncian a esas cosas, a la vanagloria de la vida, y buscan solamente la gloria de Dios. Unos que solo se interesan por sí mismos, en contraste con otros que, a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, a pesar de situaciones tremendas que tuvieron que vivir, tenían en mente solo la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y de lo que vamos a hablar en esta tarde es de 3 cosas. En primer lugar, vamos a hablar del orgullo. Luego vamos a hablar de cómo algunos ven su relación con Dios y con el pueblo de Dios como un asunto de política, a ver qué puedo sacar de esto, qué beneficio puedo sacar. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo por la misericordia de Dios hay algunos que, despreciando estas cosas del mundo, siguen con tesón, con perseverancia y con denuedo en la búsqueda de la gloria del Señor. Y vamos a tratar de ver esos distintos tipos de personas para considerarnos a nosotros mismos, porque no estamos aquí haciendo simplemente un estudio académico de lo que sucedió en otro tiempo, sino confrontarnos con esto y ver cómo nos identificamos con estas situaciones, esperando que por la gracia del Señor nosotros estemos del lado correcto de estas cosas. Así que, habiendo visto un poco lo que vamos a ir viendo en esta tarde, comenzamos en primer lugar considerando aquellos que lo que manifestaron fue orgullo, un orgullo exacerbado. En los versículos 1 al 3 nos encontramos con la crítica de algunos, en este caso los de la tribu de Efraín. Recordemos, después de que los madianitas habían sido derrotados en un número tremendo, unos pocos salieron huyendo y Gedeón envió mensajeros a la tribu de Efraín porque salieron huyendo en dirección del territorio de Efraín, y él mandó mensajeros para que
se encontrasen con estos reyes que habían huido y para que hicieran con ellos lo que el Señor había mandado. Los de Efraín, en este caso, lo hicieron y mataron a los príncipes de Madián y trajeron a Gedeón sus cabezas. Mirad que eso se relata al final del capítulo anterior, en el versículo 24 y siguientes, ¿no? Dice Jueces 7:24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Bueno, vemos la reacción inicial de los efraimitas, correcta. Hicieron lo que Gedeón les había mandado hacer, que era detener y ejecutar a aquellos dos reyes de los madianitas. Pero inmediatamente, a continuación, comenzaron las críticas a Gedeón. Le criticaron porque consideraron que no fueron llamados en tiempo y forma para unirse a la batalla. Y fijaos que no fue un simplemente, hombre, si nos hubieses llamado, estábamos dispuestos, sino mirad el versículo 1 de este capítulo 8, la expresión que utiliza. Dice que le reconvinieron fuertemente. Y esa expresión significa que le reconvinieron con palabras fuertes y muy cortantes. Atacaron a Gedeón, aquel hombre que había sido el instrumento de Dios para traer tremenda victoria en aquella batalla. Claro, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y quiénes eran estos, los de la tribu de Efraín? Vamos a dedicar un minuto a esto. La tribu de Efraín llegó a ser la tribu más grande en Israel. Era la más grande de todas. Justamente en este tiempo, el tabernáculo, que era el templo portátil que se usaba en aquel tiempo antes de construir posteriormente, en tiempos de Salomón, el templo en Jerusalén, el templo era de tela y de materiales que se podían transportar con cierta facilidad. Y vemos cómo estaba en Silo. Ese era el lugar, no era en Jerusalén todavía, sino en Silo. Y Silo estaba en Efraín. Tenemos que recordar, no sé si tenemos el volumen un poquito alto. Tengo que recordaros que esta tribu de Efraín, los efraimitas, eran descendientes de José. Recordad que José fue el primero de los descendientes de Jacob que entró en Egipto y él allí se casó con una egipcia y tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, y ellos se convirtieron en dos tribus. Recordemos que los levitas no tenían una tribu en posesión, un terreno en posesión, pero sí la porción de José fue doble. Y esta fue la tribu, como digo, más poderosa. Era la más grande, era la más poderosa. En aquel momento era la que albergaba el templo del Señor, el tabernáculo, y eso les llevó a ser la tribu más orgullosa, la tribu con más influencia, la tribu que más se jactaba de su poder. Aquellos que se creían con derecho de decir, pero ¿cómo no me has llamado a mí? Que no llames a los de menor importancia, aquellos que son menos, eso lo podemos entender, pero ¿cómo no tengo yo un papel protagonista en esta escena? Esa es la situación. Ellos querían tener el respeto del resto de las tribus y el aplauso compartido con aquellos que habían tenido la victoria. Fijaos que con frecuencia Efraín estaba en el lado contrario en los asuntos espirituales. Más adelante, y si Dios lo permite, llegaremos a ello, en el capítulo 12, vamos a encontrar de nuevo a esta misma tribu de Efraín, de nuevo con otra queja, porque se les había dejado
al margen en otra batalla. Mira, porque esto es lo que a veces, y lamentablemente, y permitidme que esto sea como un paréntesis, lo vemos incluso en las iglesias, lamentablemente lo vemos en las iglesias, ¿verdad? Esas personas que se creen con tantos dones, con tantas capacidades, o porque son una familia tan grande, o porque tienen una capacidad y han aportado tanto en dones, en tiempo y en tantas cosas a la iglesia, que creen que la iglesia no puede hacer nada sin contar con la aprobación de todos ellos, de ese clan en ocasiones, y que no se les puede contradecir, no se les puede toser, no se puede hacer nada sin que ellos tengan la aprobación. Bueno, pues fijaos que esto no es un episodio puntual, una metedura de pata puntual, sino se ve que esa es una constante, por lo que leemos en el capítulo 12. Leed conmigo, el capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, Jefté fue otro de los jueces de Israel, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Fijaos, es la misma queja que dan ante Gedeón, la dan tiempo después ante Jefté. Dice, nosotros, fijaos, ellos han llegado a creerse tan importantes que por no ser llamados, le dicen a Jefté, nosotros quemaremos tu casa contigo. Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Y mirad lo que sucede a continuación. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Fijaos, se originó una guerra civil, hermanos contra hermanos, por el orgullo de estos de Efraín. Peleó contra Efraín y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos, vosotros sois unos renegados, renegados de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Aún mucho tiempo después, siglos después, el Señor a través del profeta Osea, fijaos cómo habla de Efraín. Es interesante la expresión que se utiliza. Para eso tenemos que ir a Oseas, capítulo 7 y versículo 8. Se habla de Efraín como una torta no volteada, ¿verdad? Cuando hacemos esas tortitas ahí en la plancha, en la sartén, ¿qué sucede con una torta no volteada? Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué pasa con una torta así? Pues que se quema por un lado demasiado y está cruda por el otro. Efraín estaba muy interesado en las cosas de este mundo y poco interesado en las cosas de Dios. Y eso es lo que sucede cuando, volviendo de nuevo al contexto de la iglesia local, cuando alguna persona, algún individuo, alguna familia están sin voltear, están solamente pendientes de su estatus dentro de la congregación, de su reconocimiento, de los cargos que pueden ocupar, de la importancia que les da, lo cual demuestra que no están volteados. Su relación con Dios no es sana, por lo tanto ellos se creen con el derecho a demandar ciertas actividades o ciertos reconocimientos dentro de la iglesia. Efraín era, por lo tanto, fijaos, hemos ido a distintos momentos de la historia y cómo el Señor tiene que volverles a llamar la atención, porque era unas personas, una tribu, llenas de orgullo, de egocentrismo que causaban problemas. Aún en los salmos se les vuelve a mencionar, el Salmo 78, versículo 9, se dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Fijaos. Tanto por qué no nos llama, tanto teníamos que haber sido protagonistas. Y dice que en el día de la batalla dieron la espalda. Y eso sucede justamente con esas personas que buscan protagonismo, pero en el día en el que hay que arremangarse y hay que ponerse al trabajo duro, ese día no se les ve. Bueno, volviendo a esta situación, encontramos que este don nadie que es Gedeón no ha reconocido a la gran tribu de Efraín. Lamentan haber perdido la gloria de la victoria
y lamentan no haber participado en el reparto del botín. Están llenos de ira, porque su mente no está en la gloria del Señor, y por eso se vuelven contra Gedeón. Si Efraín realmente hubiese estado interesado en entrar en batalla, la opresión de los madianitas había durado 7 años. Tiempo habían tenido, la tribu más grande, la más poderosa. ¿Cómo es que no, motu propio, no salieron ellos a decir, no necesitamos un Gedeón? Nosotros mismos vamos a acabar con estos madianitas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque buscaban la gloria, pero no el trabajo que es necesario hacer, el sudor que es necesario tener para obtener la victoria. Podían haberse también presentado voluntarios cuando Gedeón mandó noticias de que se tenían que enfrentar a este ejército. Muchos vinieron. No sabemos nada en esa primer momento en que vinieron tantos. No sabemos nada de los efraimitas. Es que no estaban, ¿verdad? No se presentaron. Pero es que además de haberse presentado, hubiesen tenido un problema. Recordad que Gedeón hizo como 2 limpias, ¿verdad? Dijo primero, todos los que tengan temor, que se vuelvan a casa. Eso hubiese sido un problema para estos de Efraín, porque se creían tan importantes que no mostraban el temor que tenían y se hubiesen quedado y hubiesen sido hombres que no estaban aptos para la batalla. Pero en esa segunda criba, cuando ellos se tienen que agachar a tomar el agua, humillarse a tomar el agua, tampoco estarían dispuestos a pasar por esa prueba. Su orgullo se los impedía. Eran hombres que no estaban dispuestos a doblar la cerviz. Por lo tanto, no eran aptos para criticarse. Para eso, los primeros. Ahora, esto mismo es el espíritu que hay en personas que están demasiado llenas de sí mismos. Son como los pavos reales, ¿verdad? Abren sus alas diciendo, aquí estoy, miradme a mí, soy la criatura más hermosa de la creación. No hago nada, solo graznar, creo que es lo que hacen los pavos reales, ¿verdad? Pero poco más, mucho ruido, pero poca acción. No toman acción, no arriesgan la vida, no luchan, no se fajan, no perseveran, no buscan la voluntad de Dios. Eso sí, cuando se trate de criticar, ellos van a estar allí los primeros. Cuando se trate de encontrar fallos, ellos tienen una lupa para encontrar defectos en los demás. Antes de criticarles a ellos, tengamos cuidado que no estemos nosotros también tomados por este espíritu de los efraimitas. Bueno, esta es la situación de la tribu de Efraín y es interesante que justo nos da lugar el pasaje para ver, bueno, ¿y qué hace Gedeón con personas así? ¿Qué estamos llamados a hacer nosotros cuando nos encontramos con hermanos que son así, con la iglesia así? En el caso de Gedeón, en lugar de reaccionar con críticas airadas, fijaos que Gedeón, que ha estado, primero vio la necesidad, luego dio los pasos necesarios, luego fue a la batalla y ahora que está de vuelta, se encuentra con estas críticas y mirad lo que hace. No responde con, no sabes con quién estás hablando, soy el ungido del Señor. No, con mucha gracia les hace ver, vosotros no habéis quedado fuera de todo esto. El Señor no ha cortado su brazo hacia vosotros, efraimitas. Mirad el versículo 2. Ya tenéis mucho. Gedeón les respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Recordemos, él era abieserita, ¿verdad? Era lo menor en Israel. Y él dice, cuando se recogen las uvas, lo que quedan, los rebuscos, ese racimo que era pequeñito y quedó detrás de unas hojas y ahí quedó, ese poquito, dice, de Efraín, es mucho más que la mejor cosecha de Abiezer. Tenéis lo mejor. El Señor os ha bendecido de una manera maravillosa. En lugar de estar agradecidos por tanto, estáis anhelando lo poquito que el Señor le ha dado a otros.
vemos como luego le recuerda que Dios le dio lo más importante a aquellos reyes, a aquellos príncipes madianitas. Sí, ellos, no ellos, pero bueno, el Señor con la instrumentación de ellos hizo que muriese un gran ejército, pero lo principal del ejército eran sus dirigentes, eran sus príncipes. Y el honor de haber acabado con esos príncipes no lo tuvo Gedeón y sus 300 hombres, lo tuvieron los de Efraín. Así que vemos que la reacción de Gedeón no es decir, no sabes con quién estás hablando. No, él se traga su orgullo y piensa en lo mejor para la nación. Él no estaba interesado en sus propios sentimientos, no les dice, sois unos desagradecidos, teníais que haber estado allí. Él está tan agradecido, está todavía tan perplejo de haber tenido aquella victoria milagrosa de parte del Señor, está tan sometido a su voluntad, que solo les dice, miradlo desde la perspectiva divina. Dios os ha dado el mejor trofeo. Así que vemos como cuando uno está haciendo algo para el Señor, igualmente puede esperar ser criticado. Casi la única manera para que nadie te critique es no hacer nada, no decir nada. Como se suele decir, no mojarte nunca, no implicarte. Con eso nunca fallarás, nunca harás nada, eso sí, pero nadie podrá criticarte. En cambio, si estás involucrado, pues la gente, unos te van a silbar, otros te van a abuchear, otros te van a decir que tienes que marcharte, que tienes que ponerte a un lado, que tienes que dar paso a otros. Críticas nunca van a faltar. Pero necesitamos la gracia del Señor que se manifestó en la vida de Gedeón para saber tratar con estas personas, porque ya digo, en la obra del Señor, los críticos nunca faltarán. Tenemos que ver no cómo nos ponemos a la altura de ellos, sino cómo respondemos con gracia a esas dificultades. No estamos para devolver golpe por golpe, insulto por insulto, sino mirar al Señor. Aún siendo como hombre, el hombre más bueno, más santo, más piadoso, más generoso, que se entrega a sí mismo y todavía lo acusan de hacer milagros en nombre de Belcebú. Así que cuando lleguen los ataques, que llegarán, tenemos que tener control de nuestras emociones. Mirad lo que dice el libro de Proverbios. Tiene muchos proverbios en este sentido, pero solo quiero leeros dos. Capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. Eso no sucedió con Jefté posteriormente. Aquello dio lugar a una guerra civil. Nosotros vemos la importancia de la respuesta de Gedeón cuando la vemos comparada con aquel contexto histórico. Otra situación calcada con esta, en el caso del tiempo de Jefté, acabó con una guerra civil, que se evitó por la manera en que Gedeón actuó por la gracia del Señor. En el capítulo 16 de Proverbios también leemos versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que aprendamos esta lección. En lugar de dejarnos desviar por nuestros críticos, debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor y en la tarea que Él nos ha asignado. Puestos los ojos en Jesús. No solamente en su persona, sino en cómo Él actuó en situaciones como esta. Y como diría Pablo a los Efesios, al final de su epístola, en Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque mirad, cuando acaba la batalla, cuando se asienta el polvo después de la guerra, cuando hemos terminado nuestro servicio, no estamos para dar cuenta a aquellos que nos critican. Tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Y eso es lo que importa. Cómo actuamos, porque a Él nos debemos. Él nos envía y Él es el que tiene que pedirnos cuenta. Por lo tanto, evitemos el pavonearnos llenos de orgullo y también la crítica cruel, aquellos que están trabajando. Pero si caemos en esto, si nos encontramos con esos pavos orgullosos, no respondamos de igual manera, sino con la gracia del Señor.
Bueno, en segundo lugar, hemos visto este primer encuentro con estos orgullosos, pero ahora vamos a ver cómo también Gedeón se encuentra con los políticos del momento, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en los versículos 4 al 9. Y este pasaje comienza con una petición muy sencilla. Todavía, por así decir, lo grueso de la batalla ya ha terminado, pero no ha sido rematada. Todavía hay que seguir persiguiendo a los madianitas hasta exterminarlos o alejarlos tanto que se le quiten las ganas de volver a hacer incursiones dentro del territorio de Israel. Y vemos, por lo tanto, como Gedeón y sus hombres, recordemos, son 300, no es una cantidad tan grande para la petición que va a hacer Gedeón. Vemos cómo ellos continúan esa persecución y Gedeón, que tiene la responsabilidad de esos 300 hombres, está preocupado por su mantenimiento. Así que pasan por dos pueblos, que son Sucot y Peniel. Y en cada uno de esos pueblos se encuentra con las autoridades y les pide simplemente que le den la suficiente comida como para recuperar las fuerzas y seguir en persecución de los madianitas. Les pide simplemente pan para estos hombres cansados y hambrientos. Era algo razonable, era algo merecido. Estos dos pueblos se estaban beneficiando de la victoria que a todo Israel le estaba prohibiendo el Señor a través de estos 300 hombres. ¿Y cuál es la respuesta que se encuentra? Pues una negativa vergonzosa, ¿verdad? Que vemos en los versículos 6 al 8. En lugar de ayudar al ungido del Señor y a los soldados que Él ha escogido, los ancianos de esos dos pueblos, vemos cómo rehúsan involucrarse en la batalla. Y aquí vemos que están actuando como políticos, ¿verdad? Le preguntan a Gedeón, bueno, ¿ya tienes encadenados a esos reyes a los que vas persiguiendo? ¿Tienes asegurada ya la victoria? Porque claro, si no tienes la victoria y nosotros nos ponemos de tu lado, ¿qué sucederá si en lugar de vencer contra ellos, ellos os vencen y no solamente moriréis vosotros, sino que vendrán contra nosotros? No tienen una decisión clara. No tienen la gloria del Señor y el bienestar de la nación, ni siquiera de sus pueblos en particular. No tienen eso en mente, sino que actúan exactamente como los políticos, que no tienen definida un programa al cual van a seguir 100%, cueste lo que cueste. Me cueste las elecciones, me cueste el voto popular o el apoyo. Creo que esto es lo correcto, lo que es digno, lo que moralmente tendría que ser y voy a ir por ello a muerte. No. Están pensando en el beneficio. Están considerando las posibilidades, qué me renta más y qué cosas puedo negociar. Y le dicen, cuando te ganes ese pan, entonces te lo daremos. Fijaos. Es interesante, antes hablábamos de la tribu de Efraín, estos son de la tribu de Gad. El nombre Gad significa tropa y lo vemos, por ejemplo, en Génesis 49, 19, en aquella bendición final de José, dice, a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Fijaos, implica que estos, cuando entraban en batalla, arrasaban completamente al enemigo. Pero claro, ellos no estaban tan interesados en el bienestar de la nación, en su nombre, ni en su herencia. Ellos no estaban dispuestos, fijaos que no se les llama a acompañar en la batalla con los 300, simplemente a formar parte de la intendencia. Ser aquellos que se quedan, pero que aportan de lo que tienen, de sus tesoros, de sus talentos, de lo que tienen almacenado. Como digo, son como los políticos, ¿verdad? Van al sol que más calienta, al viento que los lleva en una dirección o la otra.
no son capaces de tomar una postura en favor del Señor y por el bienestar de su pueblo. Así que cuando la gente de Sucot y de Peniel rehúsan apoyar la obra de Dios, están demostrando que están en contra de la obra de Dios. El Señor lo dice, el que no está conmigo está contra mí. Estos hombres solo necesitaban pan. Es cierto, pan para 300 no es lo que todos tenemos en casa, pero eran 2 pueblos que podían dar de lo que tenían algo para que estos hombres no desmayasen en lo que estaban haciendo. Estaban por inacción, estaban siendo culpables de apoyar al enemigo. Si el enemigo huía derrotado, los soldados del pueblo del Señor, bien alimentados, correrían más y acabarían alcanzándolos. Pero con no proveer para que esto sucediera, estaban favoreciendo la victoria del enemigo. Como los efraimitas solo querían ver fallos en Gedeón. Gedeón, cuando vengas con todo terminado, nos unimos a la fiesta y te ponemos, no pan, te ponemos lo que va dentro del pan. Pero claro, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso, se trata no de mantener la situación actual. Preferimos estar como estamos, que otros sean los que corran, que otros sean los que usan la espada, que otros sean los que arriesgan la vida. Nosotros solo queremos estar para el festín. Lamentablemente tenemos que decir que alrededor de nosotros también existen personas como aquellas 2 ciudades, ¿verdad? Juegan a la política con las cosas de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que en el reino de Dios no hay zonas grises. O estamos con Él o estamos contra Él. Vuelvo a recordar lo que nos dice Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí. El Señor tiene un pueblo y dentro de ese pueblo están aquellos que están en el frente de batalla. Y nosotros tenemos que apoyarlos con nuestras oraciones, dedicándoles tiempo, animándoles, proveyéndoles con todo lo que el Señor nos ha dado, con nuestros talentos, con nuestros tesoros, con nuestro tiempo. Cuando rehusamos dar para la obra del Señor, cuando rehusamos participar en la obra del Señor, cuando rehusamos respetar la obra del Señor, sin darnos cuenta estamos favoreciendo al enemigo. Fijaos, ese comentario, bueno, y tal, y en tu iglesia, bueno, en mi iglesia hay ciertas cosas que ni yo mismo estoy de acuerdo porque no se hacen las cosas como a mí me gustaría. Eso está facilitando la obra del enemigo de la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas no sean como deberían estar haciéndose según tu criterio? Simplemente criticar, simplemente darle munición al enemigo. Tengamos cuidado. Y hoy en día, y sabemos que hay muchos que incluso nos siguen a través de los medios, esta emisión que estamos haciendo, personas de otras congregaciones, y por eso siempre procuramos advertir. No queremos hacer la obra del enemigo minando otras congregaciones y otros ministerios, animando a personas a ser perezosas en la iglesia local donde la providencia del Señor, allí están para seguir a otros que casi tal vez ni nos conocen personalmente. No queremos animar este tipo de cosas. Líbrenos el Señor de ello. Bueno, después de ver esta petición tan simple como darnos pan, después de ver esa negativa vergonzosa, fijaos cómo eso merece solamente la respuesta que encontramos aquí en los versículos 7 y 9. ¿Qué es lo que le dice Gedeón? Volveremos. El Señor nos dará la victoria. Tened por seguro que estos madianitas a los que perseguimos morirán delante de nosotros. Y cuando volvamos victoriosos, entonces tendréis lo que merecéis. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar cuando nosotros no colaboramos con la obra del Señor y cuando no colaboramos con los que están activos en la obra del Señor. El Señor hará su obra. Incluso si nosotros callamos, el Señor hará, si es necesario, que las piedras hablen. Pero hay de aquellos que callan pudiendo hablar.
Y nosotros tenemos que ver aquí el peligro que corremos también en nuestro tiempo. Un día tendremos que comparecer delante del Señor y dar cuentas de nuestro servicio a Él. Y será mejor decir, Señor, puse todo el empeño con la gracia que tú me diste, intenté, apoyé, me equivoqué, no siempre volví victorioso y con un gran botín en mis alforjas. Pero Señor, no le di pie al enemigo, no le facilité la labor. Es cierto, yo no estaba muy bien equipado, no tenía los dones precisos, pero Señor, estaba mi voluntad, estaba mi deseo, estaba mi empeño. No estaba solamente en mis intenciones, yo me entregué y apoyé a aquellos que estaban entregados a ellos. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No olvidemos eso nunca. Tenemos que dar cuenta y cuando el Señor nos da una oportunidad, es cierto que hay otros que tienen batallas mucho más grandes y cuando vengan victoriosos, muchos van a hablar de esas batallas. Pero a ti solamente te pide, dale pan al que lo necesita. Y si nos ponemos, bueno, es que si te lo doy, me quedo sin él, ¿qué garantías tengo? Cuando nos encontramos con todo eso, algún día tendremos que dar cuenta de ello. También en Hebreos 13:17, el Espíritu Santo nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no se es provechoso. Recordemos, Dios nos ha salvado para que obremos, nos da una fe activa, una fe que obra. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para andar en esas obras que el Señor ha preparado para nosotros. Y a veces es algo tan sencillo como dar un poco de pan. Algo tan sencillo como colaborar en la predicación del Evangelio. Algo tan sencillo como abrir la puerta, como extender el himnario, como hacer una llamada de teléfono, como recibir a alguien en casa y ser hospitalario. Esas son las pequeñas cosas que si nosotros hacemos para el reino del Señor, estamos facilitando la obra de aquellos que están en primera fila en el campo de batalla. Tenemos que estar activos en la obra del Señor. Y si por lo que sea no podemos estarlo, al menos no estorbemos. Al menos no estemos en la oposición. Al menos no le hagamos la obra al enemigo. Bueno, llegamos a nuestro tercer punto y último punto. Hemos visto el carácter de aquellos orgullosos que se creían tan importantes que tenían que estar en el papel protagonista en todas las guerras. Hemos visto también el carácter de Gedeón, cómo trata con ellos con gracia. Hemos visto en segundo lugar aquellos que son como los políticos, que no se sabe dónde están, con los cuales no te puedes ir con ellos a la guerra. Pero en contraste con todos estos, vamos a ver algunos que tuvieron tesón, algunos que tuvieron perseverancia, algunos que se implicaron plenamente. Mientras unos andaban con su orgullo, mientras otros andaban con sus agendas políticas a ver qué podían sacar de todo aquello, encontramos un grupo, en este caso minoritario, casi siempre es un grupo minoritario, Gedeón y sus hombres. ¿Qué hicieron? Las críticas las trataron como debían, pero no pararon por las críticas. La intendencia no la tuvieron, no tuvieron el pan como necesitaban, pero eso no les hizo tampoco parar. Ellos, agotados, siguieron cumpliendo con su ministerio. Eso es lo que dice el versículo 4. Ellos continuaron. Tenían razones para estar desanimados, para sentirse derrotados, cansados, hechos polvo. Las críticas de los efraimitas, la insensibilidad de aquellas ciudades que rehusaron ayudarle, pero dice que ellos continuaron perseverando. Me encanta esta frase del versículo 4. Cansados, mas todavía persiguiendo. Esta era la frase favorita de uno de mis mentores. Siempre que le preguntaba, ¿qué tal? Él me decía, cansado persiguiendo, ¿verdad? Fatigados, hechos polvo, pero como podían, seguían en la batalla. Hambrientos, necesitados de un descanso muy merecido, pero no paraban.
No paraban a ver si mejoran las circunstancias. La situación era la que era. Había que aprovechar la inercia de la gran derrota, de la huida de este ejército que había llegado a tan poco. Era la ocasión para rematar la faena. Y ellos dejaron de mirar el flato, la agujeta, todas estas cosas, agotados, pero todavía persiguiendo. Esto nos debe hacer pensar. ¿Cómo es posible? ¿De dónde hemos sacado nosotros la idea de que merecemos el descanso? Fijaos que hoy en día nunca se usa ya la expresión irse de vacaciones sin calificar las vacaciones. Nadie se va simplemente de vacaciones. Se toma unas merecidas vacaciones, ¿verdad? Alguien que da un palo al agua, que si está estudiando no estudia, pero tiene unas merecidas vacaciones. Alguien que su trabajo es muy flojo y se va a la playa a sus merecidas vacaciones. Y pensamos que en la obra del Señor también merecemos vacaciones, que otros hagan la obra. Y por eso me puedo saltar, y yo sé que estamos viendo tiempos excepcionales, pero en tiempos normales, ¿cuánto se pasan la vida en unas merecidas vacaciones? Y dicen al Señor, Señor, hoy ni leo tu palabra porque merezco estar entretenido en otras cosas. Orar, ¿por qué voy a estar llorando por otros? Que oren ellos por sí mismos. Necesito unas vacaciones de orar por otros. Participar activamente en la vida de la iglesia. Bueno, Señor, ya llevo muchos años, ya es hora de que otros tomen el relevo. Yo me merezco unas vacaciones. ¿Eso no sale de la palabra del Señor? Eso sale del enemigo de la iglesia, del enemigo de las almas. Ahora, yo no estoy diciendo que todos no podamos en un momento dado necesitar. El Señor mismo nos da el patrón que nos da para nuestro propio organismo. Una tercera parte de cada día lo necesitamos para recuperar fuerza. Y el mismo Señor ha dicho, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fijaos, hay que ganarse el día de descanso. El Señor lo ha creado un día extra para descansar. Pero hay gente que en un sentido vive un domingo eterno, ¿verdad? Excepto el domingo, que no lo utilizan para las cosas para las que el Señor lo ha creado. Y mi desafío es que seamos como Gedeón y sus hombres, que cuando estemos más fatigados, sigamos, como dice el himno, firmes y adelante, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Como dice en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo en aquel hermoso capítulo 15 de Primera de Corintios pone la perspectiva de la resurrección. Ahora estamos sufriendo, menospreciados, derrotados, sin estar vencidos. Pero dice, pero tenemos la perspectiva del descanso eterno con el Señor. Y por eso dice, termina aquel capítulo. Así que hermanos míos, en vista de esto, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos podemos sentirnos cansados y fatigados en la batalla. Es lo propio de quien trabaja y de quien batalla, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a mirar al Señor. Fijaos, después de la agonía de Getsemaní, si alguien necesitaba unas merecidas vacaciones, era el propio Señor. Pero no era tiempo de sentarse, era tiempo de estar en pie, de ser un hombre y de ir a la cruz, aquello a lo cual se había propuesto desde la eternidad y ahora se acercaba el momento. Y Él fue al final, aunque suponía recibir la ira de Dios sobre el pecado que nosotros merecemos, sobre Él, ese hombre perfecto, ese hombre totalmente santo. Ya tendremos tiempo, como está el Señor ahora, habiendo vencido al mayor enemigo, ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero mientras estuvo aquí, estaba obrando. Él lo dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y muchos le criticaban. Y muchos no le apoyaban. Muchos le regateaban. Pero vemos cómo el Señor siguió firme.
Y eso es lo que hacen estos hombres. No solamente continuaron, sino que conquistaron. Versículos 10 y 12. Gedeón y sus hombres derrotaron a sus enemigos y capturaron a estos reyes madianitas. En medio de la oposición, en medio de la crítica, ellos perseveraron. Y cuando uno persevera, lo que puede esperar es obtener una gran victoria, como en este caso. No eran muchos, no tenían mucha fuerza, no tenían nada de recursos, pero Dios estaba de su lado y Dios les dio la victoria. Y eso es lo que nosotros esperamos. No esperamos más, no esperamos menos, ¿verdad? Que el Señor se mueva con poder en medio de nosotros. Y ahora mismo la iglesia está tan debilitada, si alguna vez lo estuvo, al menos en nuestros tiempos, en lo que nosotros hayamos podido vivir, es este tiempo, tan mermados como estamos, tan limitados como estamos. Pero sigamos, perseveremos con los recursos que tenemos, con las capacidades y las posibilidades que tenemos, y dejemos que sea el Señor el que traiga la victoria a su iglesia en nuestros días. Aquellos que rehúsan abandonar y persisten buscando la gloria del Señor y su voluntad para sus vidas, verán cómo el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Y esas son las promesas que Él nos da. Mirad lo que dice Pablo. ¿Qué podemos decir de Él? ¿Alguien sufrió más, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo? Más persecuciones, más críticas, más menosprecio, más injusticia. Pues él escribiendo a estas iglesias allí en Galacia les dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una condición, si no desmayamos, a su tiempo segaremos. A los corintios le dicen, 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hace unos días estábamos estudiando en Isaías el capítulo 40, ¿verdad? Cuando el Señor dice que hasta los jóvenes se fatigan y caen. Aún los más fuertes se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Claro, no nos dice la Escritura, bueno, ¿y dónde comieron si no tuvieron ese pan? El Señor les dio una fortaleza, no sabemos cómo. El Señor les proveyó, de tal manera que ellos siguieron, corrieron, no se cansaron y casi que volaron hasta alcanzar su objetivo. Y luego volvieron victoriosos. Aquellos que perseveran, no esperes a la situación ideal, a los compañeros ideales, a la congregación ideal. Persevera ahora con los medios que el Señor te ha dado. ¿Y cómo concluyeron? Versículos 13 al 21. Vemos como Gedeón vuelve con esos dos reyes madianitas y llegó a Sucot. Y allí había encontrado rechazo, no encontró colaboración, pero dijo, os las tendréis que ver con el juicio del Señor. Dice que tomó a sus 75 ancianos y los castigó arrastrándolos con espinos y cardos como había prometido. Mirad el versículo 15. Entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Pues aquí están. Ese era el desafío. Aquí está. Por lo tanto, dice que tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Y luego fue a Peniel. ¿Y qué ocurrió? Exactamente lo mismo. Había dicho, destruiré esta torre de la cual vosotros os gloriáis. Y acabó con los ancianos, versículo 17. Y a continuación, fijaos, a estos dos reyes no los ejecutó en el lugar donde los encontró, sino que los trajo como trofeos para mostrarlos a estas dos ciudades, a estos dos pueblos que no quisieron colaborar en la obra. Y ellos tal vez pensaron, bueno, en estos jaleos de la política interna del pueblo de Dios, lo mismo nosotros escapamos. No, ellos recibieron su merecido y fueron ejecutados. Dios dio una victoria absoluta. No quedó algún fleco ahí. No, Dios dio una victoria absoluta. Aquellos hombres de aquellos dos pueblos se rieron de Gedeón,
Pero Gedeón fue el último que rió, ¿verdad? El Señor le dio la victoria. Y lo que tenemos que aprender aquí nosotros es que aquellos que andan con el Señor, aquellos que hacen su voluntad, acabarán disfrutando un gozo pleno, el gozo de la victoria del Señor en sus vidas. Si tú quieres bendiciones del Señor que abundan en tu vida, entrégate a la obra, entrégate al servicio. Ten por seguro que te criticarán. Ten por seguro que no siempre encontrarás colaboración. Ten por seguro que encontrarás algunos que te darán condiciones para darte su apoyo. Eso dalo por hecho, pero no desmayes. No te vengas abajo. Persevera, confía en el Señor. Si el Señor te llama, te dará los medios. Tal vez no serán 30,000, serán solo 300. Pero el Señor estará allí. Te dará la victoria y no quedará nada por hacer que el Señor no te haya dado. Hemos visto 3 tipos de caracteres. El de aquellos que son orgullosos y que esperan tener protagonismo. Hemos visto la respuesta de Gedeón con gracia, evitó una guerra civil. Hemos visto el carácter de aquellos que solamente buscaban el interés político. Hemos visto cómo ellos acaban avergonzados. Y hemos visto finalmente aquellos que perseveran. Esos son los que obtienen la victoria. Quiero al Señor hacer que hagamos un examen profundo de dónde estamos nosotros. Porque incluso en cómo nosotros tratamos este pasaje, es muy fácil que nos pongamos sin quererlo, digamos, hay que ver estos orgullosos. Solo con hacerlo ya podemos nosotros vernos por encima de ellos. O hay que ver estos que solo buscan el interés personal. Entonces nosotros después de esto digamos, yo voy a estar involucrado en la obra para ver qué puedo yo obtener. Que no sea por eso que nosotros nos dedicamos al Señor. Que sirvamos al Señor porque el Señor lo merece, porque el Señor nos ha rescatado. Él se hizo nuestro siervo para que nosotros dejemos servir al pecado y sirvamos al Rey de Reyes y Señor de señores. Y recordemos que todo esto solo es posible cuando tenemos los ojos en Jesús. Aquel que no hizo política, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó el papel más difícil de todo, el más sucio de todo, identificarse con un pecado que no le pertenecía para salvar a aquellos que no lo merecemos. Que Él sea nuestro modelo, que veamos cómo Él llegó al final, solo, sin apoyos, todos le dejaron. Y Él siguió hasta el final y obtuvo una victoria plena. No tenemos nada que añadir a lo que el Señor hizo. Que esto nos anime en la obra tan difícil que el Señor nos llama a hacer. Y que seamos ejemplo y estímulo para otros. Que si solamente necesitamos, el Señor nos llama a dar un vaso de agua, un trozo de pan, el último euro que tenemos, que lo hagamos para el Señor. Y Él lo multiplicará para su gloria y para su reino. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por esta lección que tú nos das, por este pasaje que en el fondo nos muestra la debilidad aún de los hombres más fuertes. Puedes pertenecer a la iglesia más poderosa en cualquier sentido, con la mejor doctrina, con la mejor tesorería, con los mejores dones, con la mayor aportación a las misiones, y podemos ser como los de Efraín, que no estamos sino para criticar a otros, llenos de orgullo, pero inválidos para las cosas prácticas. Podemos, Señor, también vernos involucrados en un negociar, en ver qué tajada podemos sacar si nos involucramos en esta u otra cosa. Pero, Señor, te damos gracias porque por tu sola misericordia podemos mirar a Jesucristo. De Él es de quien nos habla todo este pasaje. Él es el que se humilló a sí mismo, el que no vino a traer lo que nosotros merecíamos, juicio, cuando lo que vino es a traer gracia, pero que tampoco olvidemos que un día vendrá a traer juicio y ya se habrá acabado la gracia. Oh Señor, que nos tomemos en serio este pasaje y toda tu palabra, que vivamos según ella. Danos tu misericordia, Señor. Purifícanos en lo que todo lo que hemos visto pueda tocar a nuestro propio corazón. Trae nuestros pecados a flote, que podamos reconocerlos, arrepentirnos de ellos y apartarnos de ellos.
y que dejemos que tú hagas una obra plena en nosotros, que no seamos estorbo, que colaboremos con los que están haciendo la labor más dura y que nunca estemos del lado del enemigo. Bendice esta congregación, bendice a aquellos que de otras congregaciones que nos siguen, dale, Señor, a ellos también este mismo espíritu. Tu pueblo lo necesita donde quiera que esté, cualquiera que sean las circunstancias. Por eso a ti te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.